se grababa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Bitácora Mental. ¿Que los coches están carísimos? Bueno, no es ninguna novedad. Y no me refiero solo a los nuevos o 0 kilómetros, porque es más que sabido que desde la pandemia, con todos los problemas directos e indirectos que nos trajo, los precios se dispararon de forma preocupante. El por qué ya casi es irrelevante, pero entre escasez de materiales varios, ideología, avaricia y algunas otras desagradables cuestiones inherentes a la condición del ser humano, nos han traído hasta aquí una situación harto compleja en la que hasta ahora tenías que conformarte con un "es lo que hay". En ocasiones, para que algo mejore, primero se tiene que poner muy mal, y por suerte o por desgracia, estamos en esa fase, así que no perderé tiempo en detalles, causas o derivaciones de todo este asunto. Creo que ya estamos en la etapa de pasar pantalla, porque, como se suele decir, las cosas caen por su propio peso. Y tirando también del conocido, más vale tarde que nunca, desde los cerebros que nos gobiernan hasta los que pierden ahora mismo sus dineros tras decisiones alejadas de la realidad, han llegado a la conclusión de que fue peor el remedio que la enfermedad. Por tanto, tranquilo, tranquila, que siempre que llovió, paró. No obstante, si ahora mismo estás en la situación de tener que comprarte un coche nuevo o de segunda mano, lamentablemente hay que hacer frente a precios que son poco amigables con el bolsillo de los ciudadanos, sobre todo de los de a pie. Por eso, más que nunca se impone hacer una compra inteligente, en la que uno evalúe muy bien cuáles son sus necesidades y qué tipo de vehículo puede cumplir con ellas, sin destruirnos la economía. Como siempre, hay quienes pueden darse de caprichos y probablemente no les interesa en lo más mínimo lo que estoy diciendo, pero ojo que incluso si vas sobrado, digámoslo así, en un momento voy a hacer un comentario que igual te salva de gastarte una pasta imprevista y por supuesto no deseada. Como todo en la vida, a la hora de vender algo hay gente de la que te puedes fiar, aunque cada vez menos hay que decirlo, y otra que actúa conscientemente de mala fe y solo busca maximizar su beneficio sin importar lo que haya que hacer. Si hablamos de la venta de coches y teniendo en cuenta lo que ha subido el precio de ellos, aunque desde toda la vida ha habido, llamémosle, malos vendedores, por no decir otra cosa, hoy más que nunca, que te cuelen un vehículo que no es lo que parece, resulta muy caro a la hora de solucionar cualquier problema. Y ojo que no me refiero solo a tratar con automotoras, porque en muchas ocasiones los particulares son incluso peores. Hace un tiempo estaba leyendo un artículo sobre la manipulación del kilometraje en los coches, y como siempre estoy mirando vídeos en YouTube relacionados con el mundo del automóvil, me sugirió un canal que me resultó, tengo que decir, interesante. Casualmente me encontré después con otro artículo que hablaba del kilometraje manipulado y me pareció un tema interesante sobre el que podía grabar y por eso aquí estoy haciéndolo. Y te voy a hablar muy brevemente del primero de estos artículos, del que te dejaré enlace en las notas del programa, donde decía que, según datos de Car Vertical, el BMW Serie 5 es en España el coche al que más se le quitan kilómetros para intentar venderlo, evidentemente por un mejor precio, un precio superior. Hablamos de 1 de cada 10 que están trucados, ¿no? De los que están investigados o revisados. Otros que en un porcentaje un poco menor también tienen este problema son, por ejemplo, el Audi A6, o el BMW Serie 3. Pero si hablamos del coche al que más kilómetros se le han restado según datos del año anterior, resulta ser el Opel Astra. Esto me sorprendió. Por otro lado, en porcentaje de vehículos, parece que los que menos se manipulan son, por ejemplo, el Seat León, el Volkswagen Tiguan y el Mercedes clase GLE.
Pero ojo, que menor porcentaje no quiere decir menos kilómetros manipulados, porque por ejemplo, la media que le quitan a los León es de casi unos 130.000 kilómetros. Y si esa cifra te parece un disparate, estamos de acuerdo que sí, que así es, pero peor es lo que hacen, por ejemplo, con el Audi A6 o con los Audi A6, cuyo dato promedio en el tema de rebajarles el kilometraje anda en los 190.000. Y al Opel Astra, de media, dice 235.000 kilómetros. Yo la verdad me quedo con la boca abierta, pero parece que esto es así, que así están las cosas. En el segundo artículo, al que hacía referencia, si hablamos de marcas, se menciona que Mercedes-Benz, con más de un 20% de los casos inspeccionados, es el que más sufre de manipulación en el kilometraje. En segundo lugar, alrededor de en un 16% de los casos está Volkswagen, y tercero, con más o menos un 14%, tenemos a Seat. ¿Y por qué te cuento todo esto? Para recordarte que, bueno, no son tiempos para dejarse llevar por las apariencias, y como mínimo a la hora de comprar algo hay que revisarlo un poco. Aquello de que es un coche de un señor mayor o tantas otras historias, bueno, ya no cuelan, ¿verdad? Hace años. Y a pesar de que alguna todavía puede ser verdad, uno no puede fiarse de que le ha tocado la lotería, por decirlo de alguna forma, y ha conseguido justamente ese coche que todos quieren y que casi nadie vende. Hace ya muchísimo tiempo que es posible conseguir informes del vehículo sobre el que uno pueda tener interés, por ejemplo, los conocidos informes Carfax, y hoy más que nunca es importantísimo hacerlo, creo, porque saber si lo que nos están ofreciendo ha tenido accidentes o daños, estar al tanto de su situación legal, historial de propietarios, mantenimiento, kilometraje y tantas otras cuestiones son informaciones fundamentales antes de desembolsar cualquier suma de dinero, porque incluso pequeñas cantidades hoy también lo justifican, ya que podrían evitarte un grandísimo dolor de cabeza. Además de los informes como alternativa o incluso complemento, siempre han existido la opción de llevarlo a un taller de confianza, para que nos den una idea de cómo está realmente en áreas que no se ven a primera vista y que un profesional sabe investigar. Eso permite saber si, hay necesidad de reparaciones urgentes e incluso hacer una previsión de lo que pueden ser esos gastos. Pero ojo que en algunos casos, más que un taller de confianza, que quizá no está especializado en la marca y modelo que nos interesa, igual es bueno contar con la opinión de un experto, y sobre este tema quería comentarte algo. Hace un momento dije que YouTube me había recomendado un canal de temática de coches y justamente tiene relación con lo que estamos hablando. Es una empresa que se dedica a revisar vehículos para quien esté interesado en comprarlos, y como están ahora mismo los precios, creo que puede ser útil para bastante gente, porque hoy día cualquier coche vale una pasta y es importante saber exactamente lo que se está comprando. Y te lo dice alguien que sufrió en carne propia lo de confiar en un particular que vendía un coche que a la vista estaba precioso y resultó ser un absoluto veneno. Hace muchos años, pero resultó un veneno. Y es más, no puedes bajar la guardia en ningún momento, porque incluso durante mis años de vendedor de coches, en alguna ocasión también me volvieron a colar algo de esas cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible que alguien tenga tan mala leche, no? Pero bueno, existe la gente así. Y no voy a entrar en detalles, pero tengo que decir que he visto de todo. Hay vendedores profesionales, comillas, pero también particulares que son capaces de cosas inimaginables, con tal de ahorrarse un dinero y evitar, por ejemplo, reparar algo en mal estado que no se ve fácilmente y que puede provocar un accidente mortal. Y por supuesto también están los que, no llegan a eso, pero te quieren vender gato por liebre, y hay cosas que tienen solución, pero otras no. Y sobre esto último te voy a contar algo que, para que si aún no lo tenías claro, entiendas que no alcanza con saber si de verdad un coche tiene los kilómetros que dicen tener, o descubrir algún pequeño detalle de esos que pueden inflar el precio. Hay vendedores muy astutos y también verdaderos artistas.
Te cuento, hace ya unos cuantos años de esto, durante mi etapa de vendedor de coches de segunda mano, compartí espacio de trabajo con un chapista en un taller en donde se hacía el servicio oficial de una conocida marca francesa, cuyos vehículos 0 kilómetros y de segunda mano se vendían allí mismo en el local contiguo donde estaba el salón de exposición y oficinas. Esta persona, tengo que decir que era brillante, y en la parte de taller no solo se reparaban coches de la automotora y se hacían los servicios oficiales, también se atendían y vendían coches de clientes e incluso del propio chapista, que además de trabajar por cuenta ajena tenía su propio negocio de compra-venta que desarrollaba allí mismo. Su especialidad era reparar choques, pero no de esa gente que solo cambia piezas. Recuerdo que una vez el artista en cuestión apareció por el taller con 2 coches que le había comprado a una aseguradora. Ambos eran de la marca Volkswagen, recuerdo, y de un modelo que estaba haciendo furor por aquellos años 80, con lo que se vendían como churros y se pagaban muy bien. Y uno había tenido un fuerte choque por atrás y el otro lo había tenido por adelante. Y nos dijo, de los dos voy a hacer uno y lo voy a vender. Y así fue. Le tomó su tiempo, pero lo hizo y a primera vista no se notaba nada. Evidentemente, para un cliente, ¿verdad?, el coste sería inasumible, alguien de que comprara particular el coche y lo quisiera arreglar. Pero como era un proyecto de él, que era chapista, y lo hacía en tiempos muertos y en fines de semana, ni siquiera tenía que desplazarse fuera de su trabajo para dedicarle horas a su negocio. Cuando el taller no tenía algo grande que reparar, él seguía arreglando su coche, ¿no?, haciendo su proyecto. Y los que estábamos allí vimos el proceso. Cortó los 2 vehículos por donde le servía a cada uno, desechó la parte chocada que no le interesaba y se quedó con la buena. Incluso recuerdo que se dio el lujo de no utilizar las aletas delanteras del que supuestamente le servía a la parte del frente con el motor y todo, porque dice que no estaban impecables, que no estaban nuevas. Y en vez de comprar esos recambios originales que eran baratos, él tenía otro coche de diferente marca, ojo, y modelo, con aletas parecidas, muy parecidas, pero no eran las mismas. ¿Y qué hizo este fenómeno? Bueno, las cortó y las adaptó para ponerlas, montarlas en el coche que él quería y le quedaron perfectos, le quedaron como de fábrica. Y repito que esto no me lo contaron, esto lo vi yo. Y te puedo asegurar que cuando el coche estuvo listo para salir a la calle, pintadito, me acuerdo que lo había pintado de un negro metalizado, brillante, espectacular, ¿no? Cuando ya tuvo su documentación todo en regla, si no lo revisaba un experto, no te dabas cuenta. Pero como dice el título del episodio que estoy grabando, era un Frankenstein motorizado, porque había utilizado 3 coches para construir uno. Después de ese día, sí, ya si antes no me fiaba de nada ni de nadie, te aseguro que fui todavía peor, ¿no? Más detallista. Pero es que a veces no basta con un informe o la mirada de un mecánico de confianza. Es necesario un verdadero especialista y una inspección a fondo, porque te la pueden colar. Y creo que todos tenemos muy claro lo caro que resulta entrar en un taller por cualquier tipo de reparación y además el problema de quedarse sin vehículo y quizá varios días. Por eso quiero compartir contigo en las notas del programa cuál es ese canal de YouTube que te mencionaba donde se ofrecen inspecciones detalladas por si te apetece darle una mirada. Pero antes, aclaro, muy importante, que esto no es publicidad, no tengo ningún tipo de relación con ese canal, ni persona o empresas que suben el contenido o prestan los servicios, ¿ok? Comparto porque en su web dicen que están en las principales ciudades de España, dan allí el detalle de cuáles son y mencionan también que se desplazan a otros sitios y tienen allí en la web los precios del servicio que dice desde tantos euros dependiendo del tipo de vehículo, para que uno tenga una idea de lo que le puede costar la inspección, que como están de caro hoy los coches, puede ser un gasto más que justificado, incluso para vehículos que ya tienen unos cuantos años, que normalmente son los que, digamos,
uno se puede encontrar más sorpresas. Evidentemente, para el caso de coches de alto precio, tiene aún mucho más sentido, porque como se ve en varios vídeos del canal, en ocasiones te presentan un coche al que le han sustituido piezas o han hecho otras cosas que evidencian un maltrato y arrojan una realidad muy diferente a la que te quieren vender, porque nunca hay que olvidar aquello de que no todo lo que brilla es oro. Y hasta aquí lo que te quería comentar hoy. Gracias por tu tiempo al leer o escuchar Bitácora Mental y será hasta la próxima.